Hola chicos, en este video veremos cuál es el teorema del coseno o el llamado ley del coseno. Entonces para eso vamos a crear nuestro triangulito, un triangulito el que ustedes quieran, el que deseen. Bueno, para ello pues les vamos a colocar sus partes. Como ustedes bien saben, este sería el punto A, sería un punto B y un punto C. Bueno, para ello, pues vamos a nombrar sus ángulos. Recuerden que este es una C mayúscula, por eso la enmarco. Entonces, este sería también el ángulo A. ¿Por qué? Porque viene del mismo ángulo A. Eso lo vimos en el anterior video. En este otro lado también tenemos a B mayúscula, que vendría siendo pues el ángulo que está ubicado en ese punto. Y este otro C mayúscula, que sería el ángulo que está ubicado en ese punto. ¿Qué más sabemos? ¿Se acuerdan de la ley del seno que nosotros hicimos que el opuesto a este ángulo vendría siendo la distancia entre A y B, C minúscula? La distancia ahora del opuesto a este sería A minúscula, opuesto. Recuerden el ojito, recuérdenlo, que miraba hacia allá. Y ahora también tenemos B mayúscula, el opuesto es B minúscula. Listo, ya está creado nuestro triángulo. ¿Qué nos dice el teorema del coseno? El teorema del coseno es muy importante en los triángulos oblicuángulos, igual que la ley del seno. Entonces, mucha atención, es muy parecido al teorema de Pitágoras. Observemos, ubicamos nuestra incógnita, por ejemplo, C. Entonces, decimos que C al cuadrado es igual a ¿qué? Si lo alcanzan a recordar, del teorema de Pitágoras, que C cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. Pero esto tiene una cosa peculiar, que entonces se le va a restar una cosa. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Miran qué letras tienen a este lado, A y B. Entonces dicen, ponen un 2 porque son dos letras y multiplican A por B. Entonces ponen A por B. ¿Listo? Y como estamos hablando de cosenos, ustedes van a decir, ¿y dónde está el coseno? Pues muy bien, es muy buena pregunta en estos momentos. ¿Por qué? Porque el coseno va en este lado. Entonces, lo pondré en rojo para evidenciarlo. ¿Coseno de qué ángulo? ¿Coseno de qué ángulo? Del ángulo que está opuesto a la distancia. Entonces, esta es nuestra distancia. El opuesto es el mismo C, o sea, esta misma letra, pero en mayúscula, de este ángulo. ¿Listo? Ese sería el teorema del coseno para encontrar una distancia C. Entonces, ¿qué pasa? Que C, la distancia al cuadrado, es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos dos veces A por B por el coseno de C mayúscula. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? El teorema del coseno el teorema del coseno no solamente es esta ecuación, también hay otra ecuación. ¿Y cuál es? Entonces esta sería la primera. La otra es que si tenemos otra letra, por ejemplo, A, ¿cierto? A cuadrado vendría siendo igual a ¿qué? Lo mismo que el teorema de Pitágoras. Entonces vean, tenemos las otras dos letras. ¿Qué otras dos letras nos hacen falta? Tenemos A, entonces falta B y C. Entonces, ¿qué hacemos? Anotamos C al cuadrado más B al cuadrado. ¿Menos quién? Entonces ponemos un menos y ponemos, como son dos letras, ponemos un 2. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué letras están a este lado? C y B. Entonces ponemos aquí a C y aquí a B. Como es el teorema del coseno, pues entonces ubicamos el coseno al final. Pero entonces el coseno, ¿se acuerdan? Que yo dije para esta formulita que era el opuesto a la medida C. Entonces, si aquí es el opuesto a la medida A, que es esta, el opuesto es el ángulo A mayúscula. Entonces es esta misma letra, pero en mayúscula, que sería el ángulo. Y ya tendríamos, pues, la segunda formulita del teorema del coseno,
¿Qué pasa? No solamente hay una, ni dos, sino tres fórmulas del teorema del coseno. La última fórmula es la última letra que hace falta. ¿Qué cuál es? Muy bien, la letra B. Sería b al cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? Entonces, verifiquemos. ¿Qué letras nos hacen falta? Si tenemos a b, falta c y a. Entonces decimos que a al cuadrado más c al cuadrado. ¿Qué hacemos? Es muy parecido al teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un menos. ¿Cuántas letras hay? Dos letras. Entonces, ponemos un 2. Bueno, ¿qué letras están a este lado? A y C. Entonces, ponemos A y C. ¿Qué viene después? Como es el teorema del coseno, pues ponemos ¿qué? Un coseno. Un coseno. ¿Pero de quién? De la letra mayúscula a B. ¿Por qué? Porque en los otros ya se tiene A y C, falta es B. Y también porque es el opuesto a B minúscula. Y ese vendría siendo la tercera fórmula del teorema del coseno. Ya no hay más. Ya no hay más, solamente esas tres fórmulas. En el próximo video veremos para qué nos sirve el teorema del coseno. ¿Listo? Y para un avancecito ahí suave para el siguiente video. Este teorema nos ayuda a encontrar distancias y que con el teorema del seno no se pueden lograr. Bueno, entonces, ahí estamos. Y nos vemos en el próximo video.